Hola programadores y programadoras. En esta ocasión, el objetivo es conocer los tipos de datos que se utilizan en el lenguaje de programación Java. Java se le conoce como un lenguaje tipado, o sea, todos los datos que utilizamos al momento de crear un programa debe ser de un tipo. Si uso un número, por ejemplo, debe tener su tipo definido. Si uso un carácter, debe tener un tipo. Si uso algo que sea verdadero y falso, pues debe tener su tipo. Así que aprenderemos cuáles son los tipos de datos que se utilizan en Java y aprenderemos a declarar variables utilizando también esos tipos de datos. Bien, vamos entonces a explicar un poco. Son 8 tipos de datos primitivos. ¿Qué significa eso, datos primitivos? Son los datos, como dicen, originales que trae el lenguaje. De estos 8 tipos de datos, 6 son de tipo numérico y los otros 2 son de tipo carácter para guardar letras o símbolos y el tipo booleano, que es verdadero o falso. Bien, expliquemos entonces primero los tipos de datos numéricos. En los tipos de datos numéricos tenemos dos subtipos, que serían los números enteros y los números reales. Así que, cuando hablamos de números enteros, en Java existen 4 tipos para crear datos utilizando números enteros. El primer tipo de dato, y el más pequeño, donde podemos guardar números realmente pequeños, es el tipo de dato byte. En el tipo de dato byte se utiliza para guardar, por ejemplo, la edad de una persona. No necesariamente ocupas gran espacio en la memoria para guardar 16 años, 50 años, 75 años, 100 años, por mucho que pueda durar una persona. Así que carece de sentido declarar esta variable de un tipo de dato más grande. Bien, el otro tipo de dato que tenemos es el tipo de dato que se llama short, que es número, pero es un número ya más grande, ya puede guardar allí, podemos decir, miles. Luego tenemos el tipo de dato int, que sería como el entero, pero es un número aún más grande. Ahí puede guardar millones, podemos decir, de números, siempre y cuando no lleven punto decimal, por eso son números enteros. Luego tenemos el tipo de dato long, que es un entero también sin decimales, pero es enormemente grande, es un tipo de dato muy grande. Ocupa, por lo tanto, más espacio en la memoria. Por eso, cuando eres programador y ya quieres hacer programas más eficientes, debes de tener en cuenta qué tipo de dato vas a usar para cada variable. Bien, ahora tenemos los tipos de datos reales, con números reales, que son los números que en su formato llevan punto decimal. Los tipos de datos reales en Java son dos. Tenemos el tipo de dato float y el tipo de dato doble, o double, así se escribe, doble. Estos tipos de datos, pues como te decías, es para guardar números reales y llevan en su estructura números decimales. Podemos guardar en el tipo de dato float un número decimal grande, puede ser un número con 0.000025, por ejemplo, un número muy pequeño, y podría ser el 79.850 punto y otro montón de números después del punto decimal. Y el tipo de dato, que es el más grande, que es el doble, tiene doble precisión, es mucho más grande, acepta, cuando digo grande no quiero que lo veas como que es que se pueden guardar muchos miles, sino que puede guardar números muy grandes en el sentido. El peso atómico, por ejemplo, una variable que le llames peso atómico, que tenga un número grande, pero que signifique que tenga valor muy pequeño, se puede guardar en ese tipo de datos. Bueno, la desventaja es que estos datos, entre más grande es el número que se puede guardar, entonces más espacio ocupan en la memoria. Por ejemplo, este dato de tipo doble va a ocupar 64 bits en memoria, mientras que un tipo de dato byte solo se va a guardar en 8 bits, lo que le llamamos un byte en la memoria de la computadora. Esa es la razón por la cual entonces sí es buena idea conocer los diferentes tipos de datos que te vas a usar a la hora de escribir tu programa. Bueno, nos quedan dos tipos. Uno es el char. El tipo de dato char es para guardar letras o símbolos o caracteres, como le decimos nosotros en informática. Tiene una particularidad y es que usa un sistema de codificación para representar los símbolos que se llama Unicode. Este sistema Unicode puede usar más de 140.000 tipos de símbolos diferentes. Por lo tanto, en Java podríamos declarar la variable año
con la ñ sin ponerle la n. Además de que suena raro, la variable año pues es más real que usar otro nombre, si quiero representar un año, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque Java sí permite usar caracteres como la ñ, caracteres con tildes, caracteres en chino, caracteres en ruso, caracteres en cualquier tipo de idioma que exista en el planeta. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Java, su internacionalización, que es muy buena. Bueno, entonces el tipo de dato char, lo único que se puede guardar es una letra, un símbolo, un carácter. Cualquiera de los caracteres que se ven, por ejemplo, en la tabla ASCII se puede guardar en este tipo de dato de tipo char. Bien, tenemos entonces el octavo tipo de dato que sería el boolean. El boolean es un tipo de dato que solo acepta dos valores, o true o false. El true es verdadero y el false pues es falso. Y únicamente estos dos tipos de datos se pueden almacenar y se utilizan, por ejemplo, en estructuras que se quiera evaluar si algo es verdadero que haga esto y si algo es falso que haga esto, o si es verdadero que no haga esto, etcétera, como quiera ya hacer tu programa. Entonces, básicamente esos son los tipos de datos que se utilizan en Java. Ahora bien, me dirás tú, pero si quiero guardar la palabra hola mundo en una variable, ¿cómo puedo hacer si en el tipo char solo se puede guardar una letra o un símbolo o un carácter? Pues existe un tipo de dato que ya no es dato primitivo, sino que es un tipo de dato que se le conoce como de envoltura, o más que todo es una clase para representar cadenas de letras que se les conoce en programación como string. Entonces, un string es una cadena de texto que puede tener varios símbolos, varias letras, y la guardamos en una variable utilizando un dato que ya no es primitivo, que lleva por nombre string, así con S mayúscula, string. Ahí se pueden guardar entonces ya frases, palabras completas, oraciones completas. Bien, los strings se diferencian porque van entre comillas dobles, mientras que los tipos de datos char van entre comillas sencillas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Las comillas sencillas es donde se guardan, es para guardar tipos de datos char o símbolos, letras o caracteres, mientras que strings se guardan entre comillas dobles. Bien, vamos entonces a una práctica, a hacer un programa en donde declaremos esos tipos de datos. Bien, vamos entonces a nuestro IDE, abramos NetBeans. Listo, una vez abierto NetBeans, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Como vemos, NetBeans nos guarda el proyecto anterior. Aquí está su configuración, la podemos encoger aquí dándole clic a la par del proyecto y vamos a elegir o crear, mejor dicho, nuevo proyecto, New Project. Elegimos como siempre Java con AND y aquí elegimos Java aplicación o Java aplicación. Damos clic en Next y acá le damos nombre al proyecto. Le voy a poner con datos. Y luego acá el nombre de la clase podemos dejarlo como está o se le puede poner la clase que usted quiera. Mi clase y Finish. NetBeans nos creará entonces la clase principal que la tenemos aquí y la estructura del proyecto que está aquí al lado izquierdo. Voy a eliminar, como la vez anterior, los comentarios con el único objetivo de que se vea más fácil el código, menos enredado, más claro. Listo. Vamos a ver, ¿dónde se declaran las variables en Java? Las variables en Java pues se pueden declarar dependiendo del tipo de variable que sea, no del tipo en sí, no el tipo así como boolean, como char, como doble, como byte, como int, no ese tipo, sino me refiero más que todo a dónde se usa la variable, en qué parte, en qué bloque de código voy a usar la variable. Si la variable la necesito usar en toda la clase, de aquí a acá, como podemos ver, entonces la variable se puede declarar aquí, antes del método principal. Bueno, solo que estas variables llevan una palabrita antes que por ahora no viene al caso explicarla de qué se trata, pero sí que sepas eso. Si la variable la necesito usar en toda la clase, pues voy a declarar variables aquí. Pero si mis variables las voy a usar solo aquí en el método main, entonces voy a declarar variables aquí.
O sea que en Java, variables se pueden declarar en cualquier parte del código siempre y cuando sepa en qué bloque de código los estoy usando. Esto es así porque dentro de una clase Java pueden haber muchos métodos. Pueden haber 5, 10, 15, 25 métodos de estos. Solo que solo este se llamará main. Los otros métodos se pueden llamar de otra forma. Pero eso lo explicaremos más adelante cuando vayamos avanzando en el lenguaje de programación. Así que quédate con esto. Que en Java las variables se pueden declarar aquí si las voy a usar en toda la clase y aquí si las voy a usar dentro del método principal o método main. Procedamos entonces, declaremos la primera variable de tipo byte, se escribe así, escribes la palabra byte, o sea bit, luego le das un nombre a la variable, le voy a poner edad y dos cosas. Le pones punto y coma y ya está declarada tu variable. Ya hiciste un espacio en la memoria RAM de la computadora para indicarle que ahí vas a guardar un valor numérico entero pequeño. Bien, ¿qué más podemos hacer? También es posible darle valores al inicio, o sea, inicializar una variable cuando la declaramos. ¿Cómo sería? Escribo byte, edad, luego escribo igual y le pongo, por ejemplo, 16. Esto se le llama inicializar la variable. Le estoy asignando el valor 16 a la variable que tiene por nombre o identificador edad. Este es el nombre o el identificador de la variable, el nombre que uno le da, en este caso edad. Con el operador igual le estoy asignando el valor que está a la derecha al nombre de la variable. Bien. Vamos, ahora voy a declarar entonces una variable de tipo short, se escribe así, short, aquí lo podemos elegir como nos va ayudando nuestro IDE, short año, yo te dije que se podría usar la ñ para escribir en nombres de variable, año igual 1985, ya. Tengo entonces una variable de tipo short que es un número ya más grande. Ahora voy a declarar una variable de tipo int y a esta le voy a poner, por ejemplo, peso. Int peso y la voy a inicializar con un valor 9785. Podrían ser mejor 97.856, pueden ser gramos, etcétera, lo que sea. Bien, tenemos entonces la otra que es el long. Long es una variable siempre entera, pero es un número mucho más grande. Vamos a decir que esta es la altura desde la Tierra hasta un satélite en centímetros, que sería 9.562.357, solo por poner un nombre. Bien, de esta manera entonces hemos declarado ya 4 variables, todas de tipo entero, cada una para guardar números pequeños y así irlos incrementando hasta guardar un número más grande. Imagínate que tienes que guardar un número que tiene 100 dígitos y son enteros todos, que es un número entero, no lleva decimales. Java también permite guardarlo, pero ya para ello hay que usar ya una variable no de tipo primitivo, sino que hay una clase que se llama BinInteger que permite guardar valores desmesurados de ese tamaño. Bien, sigamos acá entonces. Ahora vamos a declarar otros dos números, pero este va a ser ya de tipo real, o sea, con decimales. Esto se escribe así, o va a ser float, que es el primer tipo. Float, vamos a poner acá, ¿qué? Temperatura. Float, temperatura, y la vamos a poner igual a 45.68 grados. ¿Ya? Bien. Vamos a ver entonces que nos marca aquí en una línea roja. Eso significa que hay algo malo, que hay un error. ¿Por qué? Si ponemos el cursor, y esto es nuevo, te lo estoy enseñando, si ponemos el cursor aquí en la lamparita que nos aparece aquí al lado del código, nos dice incompatible tipos, o sea, tipo incompatible. Posible pérdida de datos al momento de hacer la conversión. ¿Qué significa esto? De que de entrada Java no sabe que este es un número decimal y que lo debe guardar de tipo float. Para ello hay un truquito y es agregarle algo que se le conoce como literales. Un literal
es una letra que se pone a la par del número, son literales numéricas. Entonces aquí le pongo la letra F después del punto 68 y vamos a ver que ya no hay ningún problema. Esto entonces porque el compilador de Java es muy estricto, es muy exacto y las cosas deben de ser como son, o están bien escritas o no funcionan. Entonces, si estamos diciendo que este es un número y que queremos que sea flotante o float, eso significa float, de coma flotante, y le ponemos entonces la F a la par para indicarle al compilador, o al intérprete, en este caso de Java, que se trata de un número de coma flotante. Bien, vamos a declarar entonces ahora un tipo doble, aquí nos sale ya, y a este le ponemos por ejemplo peso guión bajo atómico. Atómico le voy a poner, aunque sí podría usar tilde, ya dijimos que Java permite usar hasta tilde. Peso atómico, y aquí le voy a poner 0.00256. Ajá, ahí. Vemos entonces que acá no hay ningún problema, ya hemos declarado nuestra variable de tipo doble, de doble precisión, que se llama peso atómico y usa un número más pequeño. Aquí podríamos seguir agregando decimales, porque este tipo de dato doble puede guardar hasta 19, creo si no me equivoco, 16 dígitos dentro de él. Imagínate un número entonces de 16 dígitos, es un número muy grande, incluyendo con punto decimal. Así que estos son los tipos de datos numéricos. Vamos ahora a declarar un tipo de dato, char letra. Vamos a guardar una letra igual, y acá debo abrir comillas sencillas, punto y coma, y dentro de las comillas sencillas pongo el carácter que quiero guardar. En este caso podría ser, por ejemplo, la letra ñ minúscula. Eso sería entonces la declaración de un tipo de dato de tipo char para guardar un símbolo. Aunque aquí puedo guardar cualquier símbolo en realidad, ya sea una pleca, un asterisco, una arroba, un símbolo de mayor que, un más, un menos, cualquier cosa que podamos ingresar del teclado. Incluso algunos símbolos que ni siquiera se muestran en la pantalla, como el símbolo de Enter, etcétera, etcétera. Bien, por último entonces declaremos una variable de tipo boolean. Aquí está. Y aquí voy a ponerle boolean mayor de edad. Boolean mayor guión bajo mayor edad, y le voy a poner igual a true para significar que una persona es mayor de edad. Bien, ya entonces hemos hecho uso de los 8 tipos de datos que existen en Java, desde los primeros 6 numéricos y los siguientes que serían alfanuméricos, que son char y el boolean, que este es ya de tipo booleano o lógico. Bueno, imagínate que quieres mostrar, por ejemplo, alguno de estos datos. Vamos a darle aquí siempre dentro del método dentro del método main, vamos a darle un enter y vamos a escribir ahí system. Ya vimos que nos ayuda aquí system out print, y le vamos a poner, por ejemplo, el peso atómico, siempre dentro de las comillas, el peso atómico es, luego doy espacio después de la última comilla, escribo el signo de más, que este sirve para pegar cosas. En programación decimos concatenar, para unirle entonces otro valor. ¿Qué le voy a unir aquí? El valor de la variable que se llama peso atómico, y aquí me sale ya. Solo escribí peso y me sale. Con la P y la E que he escrito ya me salía aquí la variable peso atómico, la elijo y listo. Si ahora guardo mi proyecto y lo ejecuto, vamos a ver entonces que aquí nos dice el peso atómico es, y nos sale el número que guardamos en la variable. Bueno, tenemos errores graves aquí. El peso atómico es, ahí sí, guardamos y ejecutamos. Listo, aquí está entonces. El peso atómico es, y nos sale el valor de la variable. Así sucesivamente podríamos seguir escribiendo este tipo de instrucciones. Vamos a copiar, los ponemos al final, damos enter y le damos control B para pegar, y podríamos poner aquí
Por ejemplo, decir es mayor de edad. Vamos a decir es mayor de edad. Y acá la variable que le vamos a concatenar ahora o que le vamos a pegar o unir es la variable mayor. Aquí nos sale ya. Y guardamos y ejecutamos y listo. El peso atómico es tal y nos dice es mayor de edad, true, o sea que es verdadero, que es mayor de edad. Bien, no voy a continuar agregando estas líneas acá porque simplemente es repetitivo, darle este formato, ¿sí? Poner la cadena de caracteres entre comillas dobles, luego usar el signo de concatenación que es el más. Este también se usa para sumar ya en las operaciones matemáticas, pero ahorita lo estamos usando para juntar valores, para unir valores. Y luego el identificador de la variable, que es su nombre. Bien, este sería entonces nuestro primer programa sobre la declaración y el uso de, la declaración y los tipos de datos que utiliza Java. Y también vimos un poco más cómo mostrar esos mismos datos en pantalla. Voy a cerrar con este último, que dice float. Quizás te quedaste con la duda de cómo se mostrará ese que lleva la F a la par. Pues bien, démosle acá, voy a pegar y le vamos a poner que era la variable de tipo float, es la temperatura. Vamos a poner aquí entonces la temperatura es, y acá vamos a poner la variable temperatura. Listo, guardamos y ejecutamos. Vemos que la temperatura nos sale, la temperatura es 45.68. No hay ningún problema, entonces todo está bien. Bien, dejémoslo aquí por hoy. Espero que estés aprendiendo, que te sirva de mucho y que vengas por el siguiente video donde aprenderemos entonces otro tema sobre programación en Java. Saludos y nos vemos en el próximo video.